¿Alguna vez te has dado cuenta de que la mayoría de la gente pasa toda su vida persiguiendo dinero, pero nunca lo alcanza? Corren detrás de oportunidades, negocios, estrategias milagrosas, pero siguen atrapados en el mismo ciclo de escasez. ¿Y sabes por qué? Porque están tratando de capturar algo que solo puede ser atraído. La riqueza no se caza, se construye. Y toda construcción real comienza en un solo lugar: tu mente. Napoleon Hill pasó 20 años estudiando a los hombres más exitosos de su época y descubrió algo que pocos tienen el coraje de aceptar. La diferencia entre quienes se enriquecen y quienes permanecen pobres no está en las circunstancias externas, sino en el dominio interno. No está en el mercado, la suerte o las conexiones. Está en la disciplina mental, en la claridad de propósito y en la capacidad de transformar el pensamiento en acción. Mientras la mayoría persigue, los que vencen se convierten. Si estás cansado de correr detrás y quieres aprender a diseñar la riqueza de adentro hacia afuera, comenta ahora la palabra dominio y sigue mirando. Este video revelará las leyes mentales que separan a quienes sueñan de quienes realizan. Vamos a empezar por el problema, y el problema no es la falta de dinero. Nunca lo fue. El problema es el caos mental que te impide pensar con claridad, actuar con propósito y persistir con disciplina. Mira a tu alrededor. La mayoría de la gente vive en un estado constante de indecisión. No saben lo que quieren. No tienen un propósito definido. No tienen fe en lo que hacen. Y peor aún, alimentan su mente con miedo, duda y negatividad todos los días. Ese es el veneno silencioso que destruye cualquier posibilidad de riqueza, incluso antes de que se manifieste. Mientras tanto, existen aquellos que, incluso sin grandes recursos iniciales, avanzan. No tienen más suerte. No nacieron en cunas de oro, pero tienen algo que el hombre común no cultiva: control mental. Saben exactamente lo que quieren, saben por qué lo quieren, y actúan todos los días en dirección a ese objetivo, sin vacilación, sin excusas, sin desvíos. La diferencia no está en el talento, está en la mente disciplinada. Y aquí está la dura verdad que necesitas enfrentar. Si no controlas tu mente, alguien o algo la controlará por ti. Tus emociones, tus circunstancias, tus creencias limitantes, la opinión de los demás, el miedo al fracaso. Te conviertes en un esclavo de fuerzas externas porque nunca aprendiste a dominar las fuerzas internas. Y mientras esto sucede, la riqueza, el éxito, la realización permanecen fuera de tu alcance. No porque no seas capaz, sino porque nunca tomaste el mando de la única cosa que realmente importa: tu pensamiento. Pero hay una ley del pensamiento que lo cambia todo. Y Napoleon Hill dedicó toda su vida a codificarla. Napoleon Hill no era un teórico, era un investigador. En 1908, Andrew Carnegie, uno de los hombres más ricos del mundo en ese momento, le dio a Hill una misión: estudiar los principios del éxito en las mentes de los mayores realizadores de América. Durante 20 años, Hill entrevistó a más de 500 hombres de éxito extraordinario: Henry Ford, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Theodore Roosevelt, Alexander Graham Bell. No estaba interesado en fórmulas superficiales o trucos de motivación. Quería descubrir las leyes invisibles que gobiernan la conquista humana, y lo que encontró fue revolucionario. Descubrió que el éxito no es accidental, no es suerte, no es privilegio. El éxito es el resultado predecible de principios mentales aplicados de forma consistente. Estos principios fueron compilados en 2 obras maestras: La Ley del Triunfo y Piensa y Hazte Rico. Estos no son libros de autoayuda, son manuales de dominio mental, son códigos de poder personal. Y la base de todo está en un mecanismo simple, pero profundo: pensamiento dirigido más fe inquebrantable, más acción disciplinada igual a realización inevitable. ¿Suena simple? Lo es. Pero simple no significa fácil, porque para aplicar este mecanismo necesitas algo que la mayoría de la gente nunca ha desarrollado: autodominio. Necesitas aprender a pensar con intención,
a creer sin evidencias y a actuar a pesar del miedo. Necesitas controlar tus emociones, disciplinar tus hábitos y dirigir tu energía mental como un haz de luz concentrado. Y esto, mi amigo, es lo que separa a los raros de los comunes. Hill observó que todos los hombres de éxito que estudió tenían una característica en común. Eran maestros de sus propias mentes. No eran arrastrados por las circunstancias. Ellos creaban las circunstancias, no reaccionaban al mundo. Ellos moldeaban el mundo. Y todo comenzaba con una decisión, la decisión de asumir total responsabilidad por el propio pensamiento. Ahora vamos a lo que realmente importa. Vamos a las leyes, a los principios que Napoleon Hill identificó como las llaves maestras del éxito. Y el primero, el más fundamental de todos, es el propósito definido. Sin propósito, no tienes dirección. Sin dirección, no tienes poder. La mayoría de la gente vive a la deriva. Quieren más dinero, pero no saben por qué. Quieren éxito, pero no han definido lo que eso significa. Tienen deseos vagos, pero no tienen metas concretas. Y aquí está la verdad. La mente humana no puede funcionar a plena potencia sin un objetivo definido. Necesitas saber exactamente lo que quieres. Necesitas verlo con claridad cristalina. Necesitas sentirlo como si ya fuera real. Y necesitas comprometer cada partícula de tu ser con la realización de ese objetivo. Cuando tienes un propósito definido, tu mente se organiza. Tus acciones se alinean. Tus decisiones se vuelven más fáciles, porque tienes un criterio interno. ¿Esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Todo lo que no sirve al propósito es eliminado. Todo lo que sirve es amplificado. Ese es el poder del enfoque mental. Pero el propósito solo no basta. Necesitas el segundo principio, la fe aplicada. Y aquí, Hill no está hablando de fe religiosa. Está hablando de convicción mental. Fe es la capacidad de creer en algo antes de verlo. Es la certeza interna de que lo que deseas ya está en proceso de manifestación. Es la ausencia total de duda. Y esto es crucial porque la duda es el asesino silencioso de todos los sueños. La duda paraliza. La duda sabotea. La duda te hace rendirte en el último metro de la carrera. Hill descubrió que todos los grandes realizadores poseían una fe inquebrantable en la inevitabilidad de su éxito. No esperaban a ver para creer. Creían primero y por esa creencia veían. Porque la fe dirige la acción y la acción crea resultados y los resultados refuerzan la fe. Es un ciclo ascendente de poder personal. Pero para cultivar esa fe necesitas alimentar tu mente correctamente. Necesitas controlar lo que entra en ella. Necesitas proteger tu conciencia de influencias negativas, de personas pesimistas, de pensamientos destructivos. Necesitas rodearte de ideas de poder, de ejemplos de éxito, de personas que ya han conquistado lo que tú deseas. La mente es como un jardín. Lo que plantas, cosechas. Planta duda, cosecha fracaso. Planta fe, cosecha realización. El tercer principio es la autosugestión. Este es el método por el cual programas tu mente subconsciente. No puedes controlar directamente el subconsciente, pero puedes influenciarlo a través de la repetición consciente. Todo pensamiento que repites con emoción y convicción es absorbido por el subconsciente, y el subconsciente no discute, acepta, ejecuta. Si repites todos los días que eres pobre, que no tienes suerte, que nada sale bien, tu subconsciente aceptará esto como verdad y organizará tu vida de acuerdo con esa creencia. Pero si repites con fe y emoción que eres próspero, que eres capaz, que estás avanzando hacia tu objetivo, tu subconsciente lo aceptará y comenzará a atraer circunstancias, ideas y personas que confirmen esa nueva realidad. Hill enseñó que debes crear afirmaciones claras de lo que deseas, leerlas en voz alta todos los días, visualizar el resultado como si ya fuera real y sentir la emoción de esa conquista. Este proceso reprograma tu mente, y cuando tu mente cambia, tu vida cambia. El cuarto principio es el conocimiento especializado. El conocimiento general tiene poco valor.
Lo que tiene valor es el conocimiento específico aplicado a un propósito definido. No necesitas saberlo todo. Necesitas saber lo suficiente sobre lo que importa para tu objetivo. Y lo que es más importante, necesitas saber cómo aplicar ese conocimiento. Hill observó que muchos hombres de gran éxito no eran los más educados formalmente, pero eran maestros en reunir conocimiento especializado y organizarlo en planes de acción. Sabían lo que no sabían y buscaban a quienes sabían. Se rodeaban de personas más inteligentes, más experimentadas, más hábiles en áreas específicas, y así multiplicaban su propio poder. Esto nos lleva al quinto principio, la mente maestra. Ningún gran éxito se logró solo. Todos los mayores realizadores de la historia tenían un grupo de personas a su alrededor que compartían el mismo objetivo, que contribuían con conocimiento, experiencia, apoyo y energía mental. Hill llamó a esto la alianza de la mente maestra. Cuando dos o más mentes se unen en armonía alrededor de un propósito común, crean una tercera mente invisible, más poderosa que la suma de las partes. Esta mente colectiva amplifica ideas, acelera resultados y disuelve obstáculos. Pero para formar una mente maestra, necesitas elegir con cuidado. No puedes aliarte con personas negativas, escépticas, sin propósito. Necesitas personas que crean en lo que tú crees, que caminen en la misma dirección, que eleven tu energía mental, no que la drenen. El sexto principio es la imaginación creativa. La imaginación es el taller de la mente donde se crean todos los planes. Todo lo que existe en el mundo físico fue primero creado en la mente de alguien. La silla donde estás sentado, el dispositivo que estás usando para ver este video, el sistema económico que gobierna naciones. Todo comenzó como una idea. Y la capacidad de imaginar, de visualizar, de crear mentalmente aquello que aún no existe físicamente, es lo que separa a los creadores de los seguidores. Hill enseñó que existen dos tipos de imaginación, la sintética y la creativa. La imaginación sintética reorganiza ideas antiguas en nuevas combinaciones. La imaginación creativa crea algo completamente nuevo. Ambas son esenciales y ambas necesitan ser cultivadas. Necesitas entrenar tu mente para ver posibilidades donde otros ven imposibilidades. Necesitas ser capaz de imaginar el camino antes de recorrerlo. Y cuanto más vívida, más detallada, más emocional sea tu visualización, más poderosa será tu manifestación. Pero imaginación sin acción es fantasía. Por eso el séptimo principio es la decisión. Hill descubrió que una de las características más comunes entre las personas que fracasan es la procrastinación. No deciden, aplazan, esperan el momento perfecto, buscan más información, consultan opiniones de todos a su alrededor. Y mientras hacen esto, la oportunidad pasa. Los exitosos, por otro lado, deciden rápido y cambian de opinión lentamente. Saben que la indecisión es una forma de miedo, y el miedo es el mayor enemigo de la riqueza. Cuando decides, liberas energía mental, activas recursos internos, pones el universo en movimiento a tu favor, pero cuando dudas, dispersas tu energía, confundes tu mente, envías señales contradictorias, y nada sucede. Por eso, aprende a decidir. Aunque no tengas toda la información, aunque no estés absolutamente seguro, decide y ajusta en el camino. Porque el movimiento corrige el rumbo, pero el estancamiento no lleva a ninguna parte. El octavo principio es la persistencia. Esta es la prueba final. Cualquiera puede empezar. Pocos terminan. La diferencia entre quien conquista y quien se rinde está en la capacidad de persistir ante el fracaso, el rechazo, la dificultad, el cansancio. Hill estudió cientos de casos de personas que estaban a centímetros del éxito y se rindieron. No sabían lo cerca que estaban, y por eso lo perdieron todo. La persistencia no es terquedad ciega, es compromiso disciplinado con un propósito definido. Es la negativa a aceptar la derrota temporal como fracaso permanente. Es la capacidad de levantarse una vez más de las veces que caes. Y eso solo es posible cuando tienes un porqué lo suficientemente fuerte. Cuando tu propósito es claro,
cuando tu fe es sólida, cuando tu decisión es firme, la persistencia se vuelve natural. No necesitas forzarte, simplemente no puedes detenerte, porque rendirse sería traicionarte a ti mismo. El noveno principio es el poder de la voluntad dirigida. Voluntad no es deseo vago. Voluntad es intención concentrada. Es la capacidad de enfocar toda tu energía mental en un único punto. Es disciplina interna elevada al máximo. La mayoría de las personas tienen deseos. Pocos tienen voluntad. El deseo es pasivo. La voluntad es activa. El deseo espera. La voluntad crea. Y para desarrollar voluntad, necesitas entrenar tu mente para resistir distracciones, para posponer gratificaciones, para mantener el enfoque incluso cuando todo a tu alrededor intenta desviarte. Esto requiere práctica diaria. Requiere pequeñas victorias sobre uno mismo. Requiere la construcción gradual de autoconfianza a través de acciones consistentes. Y cuando dominas tu voluntad, te vuelves imparable. El 10º principio es el entusiasmo controlado. El entusiasmo es el combustible de la acción. Sin entusiasmo, ejecutas mecánicamente. Con entusiasmo, ejecutas con poder. Pero el entusiasmo debe ser controlado. No puede ser explosivo y luego apagarse. Debe ser constante, disciplinado, dirigido. Hill observó que los grandes líderes irradiaban entusiasmo. Creían tanto en lo que hacían que contagiaban a todos a su alrededor. Y ese entusiasmo no era artificial. Era resultado de un propósito claro, una fe profunda y una acción alineada. Cuando haces lo que realmente te importa, el entusiasmo surge naturalmente. Y cuando aprendes a mantenerlo encendido todos los días, te conviertes en una fuerza magnética. Atraes personas, oportunidades, recursos, porque la energía atrae energía. El 11º principio es el hábito de ir más allá. Hacer solo lo que se espera de ti nunca te llevará más allá de lo común. Para destacar, necesitas hacer más de lo que se te pide. Necesitas entregar más valor del que recibes. Necesitas servir más allá de la obligación. Y aquí está el secreto. Cuando haces esto de forma consistente, te vuelves insustituible. Creas una reputación. Construyes capital social. Plantas semillas que fructificarán en el futuro. Hill llamó a esto la ley de la compensación creciente. Cuanto más das, más recibes. Pero no de forma inmediata, de forma acumulativa. Con el tiempo, aquellos que siempre hacen más de lo necesario son recompensados de maneras que ni imaginaban. El 12º principio es el control de las emociones. Tus emociones son herramientas poderosas, pero pueden ser tus mayores enemigas si no las controlas. Miedo, ira, envidia, resentimiento. Estas emociones negativas destruyen la claridad mental, paralizan la acción y alejan a las personas. Los exitosos aprenden a dominar sus emociones. Sienten, pero no son controlados por lo que sienten. Usan emociones positivas como amor, fe, deseo, entusiasmo para energizar sus acciones. Y transmutan las emociones negativas en combustible para la superación. Esto no significa reprimir emociones. Significa dirigirlas. Significa elegir conscientemente cómo responder a lo que sientes. Y eso es verdadero poder, porque cuando controlas tus emociones, controlas tus decisiones. Y cuando controlas tus decisiones, controlas tu destino. El 13º principio es el pensamiento preciso. Pensar es diferente de preocuparse. La mayoría de las personas confunde el pensamiento con la rumia mental. Pasan dando vueltas a los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos problemas sin llegar a ninguna conclusión. Esto no es pensar, esto es desperdicio de energía mental. Pensar de verdad es analizar hechos, separar hechos de opiniones, evaluar evidencias, sacar conclusiones lógicas y tomar decisiones basadas en un razonamiento claro. Hill enseñó que el pensamiento preciso requiere disciplina. Requiere que cuestiones tus propias creencias. Requiere que busques la verdad, no la confirmación. Requiere que pienses por ti mismo, no que aceptes ciegamente lo que otros dicen. Y cuando desarrollas esta habilidad,
te vuelves inmune a la manipulación, la propaganda, las influencias externas que intentan controlar tu mente. El 14º principio es la concentración del esfuerzo. No puedes hacerlo todo. No debes hacerlo todo. Necesitas elegir lo que es esencial y concentrar toda tu energía en ello. Hill observó que las personas exitosas no se dispersan. Eligen una cosa, la dominan y luego se expanden. No intentan 10 negocios al mismo tiempo. No persiguen cada oportunidad que aparece. Tienen enfoque, y el enfoque es poder multiplicado. Cuando concentras el esfuerzo, aceleras los resultados. Cuando te dispersas, diluyes el poder. Es tan simple como eso. Y aquí está la clave. Necesitas aprender a decir no. No a oportunidades que parecen buenas, pero que no sirven a tu propósito principal. No a personas que quieren tu tiempo, pero no contribuyen a tu objetivo. No a distracciones que parecen inofensivas, pero que te roban energía mental. Decir no es una forma de decir sí a lo que realmente importa. El 15º principio es el aprendizaje de la derrota. El fracaso no es lo opuesto al éxito. Es parte del proceso del éxito. Todo gran realizador que Hill estudió había fracasado múltiples veces antes de vencer. Edison falló miles de veces antes de inventar la bombilla. Ford quebró 5 veces antes de construir su imperio. Lincoln perdió elecciones, quebró, tuvo crisis nerviosas antes de convertirse en presidente. La diferencia es que no interpretaron el fracaso como evidencia de incapacidad. Lo interpretaron como retroalimentación. Se preguntaron, ¿qué me está enseñando esta derrota? ¿Cómo puedo usar esta lección para mejorar? ¿Qué necesito ajustar? Y luego regresaron más fuertes, más sabios, más preparados. Esa es la mentalidad que transforma los obstáculos en peldaños. Esa es la mentalidad que transforma el fracaso en combustible. El 16º principio es la tolerancia. Hill descubrió algo sorprendente. Las personas exitosas eran notablemente abiertas a ideas diferentes. No eran dogmáticas. No se encerraban en una única visión del mundo. Escuchaban, consideraban, evaluaban. Esto no significa que aceptaran todo. Significa que no rechazaban automáticamente. Sabían que la verdad puede venir de lugares inesperados. Y esta apertura mental creaba flexibilidad, creaba adaptabilidad, creaba la capacidad de cambiar de estrategia sin cambiar de objetivo. Y esto es esencial porque el mundo cambia, los mercados cambian, las tecnologías cambian. Si eres demasiado rígido, te rompes. Si eres tolerante y adaptable, prosperas. El 17º principio es la regla de oro aplicada. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. No por moralismo, sino por estrategia. Porque lo que das, recibes. Si engañas, serás engañado. Si sirves con integridad, serás recompensado con confianza. Hill observó que todos los hombres de éxito duradero operaban con base en la integridad. Cumplían su palabra, entregaban valor, construían una reputación sólida y a largo plazo. Eso valía más que cualquier ganancia rápida obtenida por medios cuestionables, porque la reputación es capital invisible y una vez perdida es casi imposible de recuperar. Ahora, déjame contarte una historia que ilustra el poder de estas leyes en acción. Durante la Gran Depresión, cuando millones de personas perdieron todo, cuando la desesperación dominaba naciones enteras, Napoleon Hill conoció a un joven vendedor de seguros llamado Tulebo Clement Stone. Stone había empezado con prácticamente nada, pero tenía algo que la mayoría no tenía: propósito definido, fe inquebrantable y acción disciplinada. Mientras todos a su alrededor se quejaban de la crisis, de la falta de oportunidades, de la imposibilidad de vender cualquier cosa, Stone salía todos los días y llamaba puerta por puerta. No esperaba las condiciones perfectas, no culpaba a la economía, no se victimizaba, simplemente trabajaba. Y trabajaba con entusiasmo. Creía que cada no lo acercaba al siguiente sí. Veía cada rechazo como entrenamiento, no como fracaso. Y aplicaba los principios que Hill enseñó: propósito claro, fe absoluta,
persistencia inquebrantable, control emocional, pensamiento preciso. En pocos años, mientras la mayoría aún estaba paralizada, Stone había construido una compañía de seguros multimillonaria. No esperó a que la economía mejorara. Creó su propia economía. Demostró que las circunstancias externas son solo eso, circunstancias. No determinan el resultado. Lo que determina el resultado es el estado mental. Es la disciplina interna. Es la capacidad de mantener el enfoque y la fe cuando todo a tu alrededor se desmorona. Esa es la diferencia entre quienes prosperan y quienes sobreviven. Esa es la diferencia entre quienes crean riqueza y quienes esperan que la riqueza caiga del cielo. Y aquí está lo que necesitas entender. Estas leyes no son teoría abstracta. Son principios probados por miles de personas a lo largo de décadas. Son códigos de funcionamiento de la mente humana y de la realidad. Y funcionan para cualquiera que los aplique. No importa de dónde vengas, no importa lo que tienes o no tienes ahora. No importa cuántas veces hayas fallado en el pasado. Lo que importa es si estás dispuesto a tomar el control de tu mente. Si estás dispuesto a definir un propósito claro. Si estás dispuesto a cultivar una fe inquebrantable. Si estás dispuesto a actuar todos los días, sin excusas, sin desviaciones, sin rendirte. Porque la riqueza no es suerte. La riqueza no es privilegio. La riqueza es el resultado de leyes mentales aplicadas con disciplina. Y estas leyes están disponibles para todos, pero pocos las aplican. Pocos tienen el coraje de mirar hacia adentro y asumir total responsabilidad. Pocos tienen la disciplina de entrenar la mente todos los días como un atleta entrena el cuerpo. Pocos tienen la persistencia de continuar cuando no hay evidencias de progreso. Y por eso, pocos alcanzan la verdadera riqueza. Pero tú puedes ser uno de esos pocos. Puedes ser la excepción. Puedes decidir ahora, en este momento, que dejarás de perseguir y comenzarás a construir. Que dejarás de reaccionar y comenzarás a crear. Que dejarás de ser víctima de las circunstancias y te convertirás en el arquitecto de tu propio destino. Entonces, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste aquí? ¿Vas a dejar que esto se convierta en solo otro video que viste y olvidaste? ¿O vas a tomar una decisión real? ¿Vas a elegir un propósito definido? ¿Vas a escribirlo? ¿Vas a leerlo todos los días? ¿Vas a visualizarlo? ¿Vas a actuar? ¿Vas a persistir? Porque el conocimiento sin aplicación es ilusión. Puedes saber todo sobre las leyes de Napoleon Hill, pero si no las aplicas, no valen nada. Lo que transforma el conocimiento en poder es la acción, y la acción disciplinada, y la acción repetida hasta que se convierta en hábito. Hasta que se convierta en identidad, hasta que ya no necesites pensar en ello. Simplemente eres alguien que piensa con claridad, actúa con propósito y persiste hasta conquistar. Esa es la verdadera transformación. No es cambiar lo que haces por una semana, es cambiar quién eres para siempre. Es convertirte en alguien que domina su propia mente. Alguien que no es arrastrado por las emociones. Alguien que no es paralizado por el miedo. Alguien que no es desviado por las opiniones. Alguien que simplemente sabe lo que quiere, cree que lo conseguirá y actúa hasta lograrlo. Y cuando te conviertes en esa persona, la riqueza es inevitable. No porque tuviste suerte, sino porque seguiste leyes universales que gobiernan la conquista humana. Si este video despertó algo en ti, si sentiste que estas palabras tocaron algo profundo, entonces haz lo siguiente. Deja un comentario diciendo cuál de los principios de Napoleon Hill vas a empezar a aplicar hoy. Escribirlo es un acto de compromiso. Es una forma de decirle a tu mente, me lo tomo en serio. Y suscríbete al canal porque aquí recibirás más códigos de poder mental, más leyes del éxito, más principios que transforman el pensamiento en realidad. Ahora, déjame decirte algo antes de terminar. No llegaste hasta aquí por casualidad. No fue el algoritmo, no fue coincidencia. Estás aquí porque algo en ti sabe que hay más. Sabe que eres capaz de más. Sabe que la vida que estás viviendo no es la vida que estabas destinado a vivir. Y esa inquietud, ese malestar interno, es una señal. Es tu mente superior llamándote, diciéndote que es hora de despertar.
Es hora de dejar de aceptar la mediocridad. Es hora de dejar de justificar. Es hora de tomar el control. Porque no fuiste hecho para ser común. No fuiste hecho para vivir de acuerdo con los estándares de otras personas. No fuiste hecho para seguir caminos que otros trazaron. Fuiste hecho para pensar, crear, decidir, construir. Fuiste hecho para dominar tu propia mente y a través de ese dominio, dominar tu propia vida. Y esto no es arrogancia, es reconocimiento de potencial, es comprensión de leyes mentales, es aceptación de responsabilidad. Porque si aceptas que tienes el poder de crear tu realidad a través del pensamiento disciplinado, entonces ya no puedes culpar a nadie. Ya no puedes quejarte de las circunstancias. Ya no puedes victimizarte. Te vuelves totalmente responsable. Y eso, mi amigo, es libertad. Libertad real. Porque cuando dejas de esperar que el mundo cambie y empiezas a cambiarte a ti mismo, te das cuenta de que siempre tuviste el poder. Siempre. Solo que no sabías cómo usarlo. Ahora lo sabes. Ahora tienes las leyes. Ahora tienes los principios. Ahora tienes el mapa. Lo que falta es una cosa: decisión. Decide ahora que tu vida va a cambiar. No mañana, no el próximo lunes, ahora. Y empieza pequeño. Elige un principio. Aplícalo hoy. Ve el resultado. Ajusta. Continúa. Y día tras día, construirás impulso. Construirás confianza. Construirás identidad. Te convertirás en alguien diferente. Alguien más fuerte, alguien más claro, alguien más poderoso. Y cuando mires hacia atrás dentro de un año, no reconocerás a quién eras. Sonreirás, porque te darás cuenta de que la decisión de tomar el control de tu propia mente fue la decisión que lo cambió todo. Fue la decisión que te transformó de perseguidor en creador, de soñador en realizador, de víctima en arquitecto. Y ese es el legado que dejó Napoleon Hill. No un conjunto de ideas bonitas, sino un sistema de poder personal, un código de dominio mental, una filosofía de conquista que trasciende tiempo, lugar y circunstancia. Porque la mente humana funciona de acuerdo con leyes. Y quien conoce esas leyes, quien las aplica, quien las vive, se convierte en el dueño de su propio destino. Y eso es lo que estás a punto de convertirte. Si decides, si actúas, si persistes. La riqueza no está ahí fuera esperando ser perseguida. La riqueza está aquí dentro esperando ser construida. Empieza ahora.